Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Gracias por acompañarnos nuevamente y por esperarnos como siempre. Le doy la bienvenida a mi compañero de cabina en esta ocasión. Skol, ¿cómo andas? Bastante contento de regresar por acá y ansioso de comenzar. Se me hace un tema muy interesante el de hoy. Perfecto, bueno pues en esta ocasión igual Deb no nos puede acompañar, pero estamos aquí al pie del cañón para grabar otro programa y dar como el anuncio de que pues hemos tenido ahí un medio temas de salud y todo, por eso se nos ha complicado un poco como las grabaciones, pero aquí andamos. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante sensible, diferente al de todos los demás, de todos los que hablamos, y del tema seguramente poco han oído hablar. Porque no es tan como, ¿cómo podría decir? Como del dominio público, como que es un tema tabú, lo que vamos a hablar, y como que la sociedad lo reprime esto que vamos a hablar ahorita, ¿no? Sí, y tengo que iniciar con algo que me resulta muy importante y que tenemos que mencionar, ya que social y culturalmente no estamos acostumbrados a revisar y poner como prioridad nuestra estabilidad emocional o nuestra salud mental. Es algo que realmente es muy importante, pero irónicamente no lo atendemos. Ya sea por miedo, por ignorancia, porque todos dicen que no hay mal que dure 100 años, o porque todos te dicen que todo se arregla, que nada es fatal, que nadie se ha muerto de amor, etcétera, 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 ¿no? Deja de estar triste, ponte feliz, etcétera. No exageres, ¿no? Incluso pues también porque es prioridad tener un plato de comida en la mesa antes que ir con un psicólogo, ¿no? O con algún especialista. Claro. Y también se entiende que es un problema con un fondo muy profundo, ¿no? Un trasfondo muy grande. Pero pues no vamos a entrar como en eso, ¿no? Pero ¿por qué menciono esto? Porque según la OMS, cada año se suicidan alrededor de 700,000 personas en todo el mundo. Hablamos de un suicidio cada 45 segundos aproximadamente. El suicidio es la cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 y 19 años en todo el mundo, y en México se suicidan alrededor de 8,000 personas al año, y es la segunda causa de muerte en adultos jóvenes. Entonces, después de dar estos datos duros, pues nos damos cuenta de que no es un problema menor, claro, de que es un problema bastante fuerte, pero al que posiblemente no le ponemos atención. Y a diferencia como en otros programas que hablamos de los temas y como que tratamos de generar cierto morbo, en este no, en este yo creo que lo que queremos hacer es ayudar a generar un poco de conciencia en este tema, ¿no? Y poner atención en nuestra mente y nuestras emociones. Ahora, ya que vamos a entrar en el tema específicamente, sabemos que hay muchas muertes alrededor del mundo, ¿no? Gente que se quita la vida. Y nos dimos a la tarea de investigar los lugares que son, entre comillas, imán para estos actos. Porque seguramente los suicidios se cometen hasta en la misma casa, en muchísimos lugares, pero hay lugares específicamente en el mundo donde se realizan cientos o miles de suicidios, ¿no? Entonces, y vamos a hablar un poquito de esto, si tiene algo relacionado. O sea, si estos lugares realmente son especiales por alguna razón. Si son un imán realmente por alguna razón o si solamente es coincidencia. Exactamente, ¿no? Pues digo, pareciera que es una coincidencia, pero hay gente que atribuye actividad paranormal en estos lugares y justo de eso es lo que vamos a hablar en este programa. Y cada quien pues es libre de crear su propio criterio, como siempre lo decimos. Y el primer lugar del que vamos a hablar es el puente de Nanjing sobre el río Yangtze en China. Y este puente cruza el río Yangtze, como lo dije anteriormente, y mide aproximadamente 1,5 kilómetros de largo. No es tan grande, digamos, como otros puentes a lo mejor en el mundo, pero es muy importante porque cuando lo construyeron se consideró que era una de las construcciones más importantes en su época. Okay. El puente tiene 2 pisos, la parte superior es para los carros y la inferior es para los ferrocarriles que pasan por ahí. Su construcción concluyó en el año de 1968 y, como lo dije, fue el primer gran puente que existió. Por eso lo consideraban uno de los mayores logros del pueblo chino en esa época. Okay. Pero
esto no es lo que sobresale del lugar, ¿no? Lo que sobresale es que en este puente es uno de los lugares donde más suicidios se han cometido alrededor del mundo. De hecho, está entre el top 3 de todo el mundo. Ok. Desde su construcción, como lo dije, en el 68, este puente ha presenciado alrededor de 2,000 suicidios, aproximadamente 37 muertes al año. La gran mayoría de estos suicidios son saltando al río, aunque algunos sí ha habido, leí un poco de algunos casos en que se ahorcaban o algo así, pero ninguna muerte fue a causa de un arma blanca o un arma de fuego. Todos prácticamente es como saltando al río, porque pues supongo que es la manera más sencilla de morir, o sea, de que vas a tener prácticamente una muerte segura, sí, si caes sí. al río desde esa altura. ¿Por qué eligen este puente si hay 7 puentes más que cruzan este mismo río alrededor? O sea, a lo largo del río hay 9 puentes más, pero ninguna cuenta con cifras ni siquiera cercanas a las muertes de este puente. Entonces, esto es lo que genera como algo extraño, el por qué, si hay 10 puentes diferentes, por qué en los otros 9 no se suicidan tantas personas. Puedo creer que es algo social, algo de morbo, como creo que esa sería la palabra, en el hecho de que si alguien quiere cometer uno de estos actos, a lo mejor suena como no quiero decirlo romántico, sino como si alguien ya cometió un acto ahí, entonces como que ya hay la certeza de que se puede. Entonces creo que eso es lo que llama la atención a la gente para cometer este tipo de actos allí, ¿no? ¿Qué distancia hay aproximadamente entre un puente y otro, sabes? No, eso sí no lo investigué, la verdad, pero pues no sé cuántos kilómetros sean a lo largo de un río, pero supongo que debe ser largo porque son 10 puentes los que cruzan, entonces debe ser bastante largo. Son tantos los casos de suicidio en el lugar que desde el 2003 un ciudadano local de nombre Chen Xi se dedica a evitar que la gente se suicide en este lugar. Este vigilante es un hombre de 54 años que cada fin de semana, o sea, solo los fines de semana cuando, digamos, descansa, va al puente y lo recorre por algunas horas buscando gente que intenta quitarse la vida. Porque la historia que leí es que él tuvo un acercamiento con alguien que se quitó la vida en ese puente, alguien cercano, un amigo, y no pudo hacer nada y él le quedó como esta culpa, entre comillas, pues no tiene nada de culpa, pero esta culpa de no haber hecho nada por él. Sentir que no pudo. Entonces, por eso es que va al lugar como para sentirse un poco mejor, ¿no? De esa culpa que él siente. Y según se dice que ha salvado alrededor de 300 personas a lo largo de casi 20 años. Wow. Las acciones de este hombre están plasmadas en un documental de nombre El Ángel de Nanjing. De hecho, está bueno, está padre, está bonito el documental porque refleja que es una muy buena persona, o sea, que realmente solo quiere apoyar y solo quiere ayudar a la gente, no busca un beneficio para él, sino simplemente quiere ayudar a la gente. Y hay un dato interesante que sobresalió en toda la investigación que hice, y es que en China no existe una religión o una doctrina, como acá en Latinoamérica, que rechacen el suicidio, por lo cual quitarse la vida no está mal visto allá. Incluso se entiende que quienes lo realizan han tomado una decisión consciente y respetable. Entonces, entiendo también un poco eso. Acá el miedo, y hablo de Latinoamérica y específicamente en México, que la religión católica es la que prevalece y la que más números de fieles hay en México y que profesan esta religión. Efectivamente, el suicidarse es un pecado. Entonces, si tú cometes este acto, te vas a ir al infierno. Entonces, el miedo, ya desde niño, culturalmente, como hemos crecido, el miedo de que te digan, no, pues te vas a ir al infierno, de cierta manera te hace como inconscientemente pensar que ya es algo malo, sí, claro, que es algo que no está bien. Sí, que te van a castigar por realizar independiente eso. de ya cuando eres adulto, y si tú eliges el no profesar alguna religión, ya dentro de ti estoy seguro que queda ese hecho de que si haces algo, está mal, o sea, está mal que cometas un suicidio, ¿no? Y también hablando, digamos, de este lado, culturalmente también el suicidio pues es mal visto, ¿no? Sí. Entonces, sabemos acá que es algo que no está bien,
pero allá posiblemente no sea tan mal visto, ¿no? Incluso sí, es que es leí, respetable. ahorita más adelante en Japón vamos a hablar un poquito más, hay un lugar en Japón específico, y voy a ahondar un poquito más en este tema como lo cultural. Y para cerrar aquí esto de este puente, según cifras oficiales, en China se suicidan alrededor de 100,000 personas al año. Entonces estamos hablando que si se suicidan 700,000 personas en todo el mundo, en China hay más del 10%. Entonces es alarmante. Y es alarmante y es preocupante, y debe de haber algo de fondo que genera tantas muertes suicidios, ¿no? En ese país. Sí. Es triste, pero así es, ¿no? Otro de los lugares que entre comillas son imanes para los suicidios es la Torre Eiffel en Francia. Wow, y como eso conocemos, no pues este es uno de los monumentos más famosos de todo el mundo, ¿no? Esta es una torre que está hecha de hierro con una altura aproximadamente de 300 metros, y este lugar fue inaugurado en el año de 1889. El primer suicidio se registró en 1898, cuando un joven de 23 años se colgó de una de las vigas. Y como lo decía en el otro, todos se aventaban, prácticamente en este se colgaron algunos, y otros han saltado desde alturas muy, muy, muy grandes. Pues obviamente saltan al vacío. Es una muerte inmediata al momento de caer. Es por eso que hoy se han instalado mallas en gran parte de la estructura para evitar este tipo de accidentes, entre comillas, porque muchos de ellos no son accidentes, aunque sí deben de existir los que sí son imprudencias y accidentes. Se supone que aproximadamente 400 personas se han suicidado aquí en este lugar. Digamos, alrededor de más de 100 años, 400 personas no sería tan considerable, pero pues siendo una de los monumentos más importantes, pues me llamó la atención y me gustó como comentarlo. Y también entiendo que a lo mejor en este lugar, como lo decía, la palabra no romantizar, la palabra no encuentro como la palabra precisa, pero es como dejar huella, o sea, cometer un acto exactamente en un lugar que sea tan público y tan reconocido. Yo creo que es algo que buscan este tipo de personas que hacen este acto ahí, porque yo creo que cuando tú tienes, o sea, esto es una creencia muy mía, ¿no? Y no soy psicólogo ni tengo conocimientos profundos en la mente ni en la psique humana como para poder dar un dato certero, pero es lo que yo creo, ¿no? Yo creo que si alguien tiene pensamientos suicidas y de verdad lo va a hacer, yo creo que muchas veces, o sea, y lo hemos visto en casos que se suicidan en la misma casa, no buscan como no sé si llamarlo reflector, pero se suicidan en su misma casa o en lugares donde no son tan fáciles de reconocer, porque yo creo que también debe ser difícil el quitarte la vida. O sea, de por sí ya es difícil tener pensamientos y estar deprimido y tener pensamientos suicidas, ¿no? Quitarte la vida, yo creo que muchos de estas personas lo que menos quieren es que su familia sufra o lleve como ese impacto de su muerte, ¿no? Entonces, yo creo que podría ser algo así como los asesinos seriales. Cada quien tiene un comportamiento diferente y es lo mismo, seguramente a lo mejor también en la mente, porque este tipo de cuestiones es importante decirlo, el suicidio, la depresión, la ansiedad, todo este tipo de cuestiones son temas mentales que no son temas como, ¿cómo podría decirlo? No son comunes. Sí son comunes, son bastante comunes, pero no son superficiales, o sea, no son como dolores o sufrimientos pasajeros. Ya o sea, son algo más profundo que tu mente no es capaz de eliminarlos. O sea, no es como lo dijimos al principio, que te digan, ya, deja de estar triste, ponte feliz, ¿no? Ponte feliz y ya, olvídate de eso. No, o sea, no se puede. Este tipo de cuestiones son en la mente y son muchas de esas son tratables, pero ya incluso con medicina, incluso psiquiátricamente, ¿no? Incluso con otros métodos. Entonces, si hablamos que las mentes suicidas también
es algo que estaba en su mente para cometer estos actos. Puedo creer que a lo mejor alguien que tiene pensamientos suicidas o se suicida, seguramente cada una de las mentes funciona de diferente manera y por eso a lo mejor algunas lo hacen en lugares públicos y algunas en privados y en lugares donde no los van a encontrar, ajá, ¿no? Con más difícil acceso. Exactamente, ¿no? Pero la verdad es que desconozco mucho, o no podría decir, yo creo que no hay nadie que nos pueda confirmar nada de la mente humana porque es imposible, sí, no. No conocemos prácticamente nada de la mente. Y como dices, ¿no? Cada quien es súper distinto y pensará por razones distintas, cosas distintas de una situación igual, o sea. Sí, porque, a ver, a mí me entra el que si cada quien tiene pensamientos diferentes y cada quien tiene un raciocinio diferente, no sé, a mí me hace pensar que posiblemente hay gente que se suicida porque obviamente sus problemas los rebasaron y es algo que no pueden ellos atravesar, o sea que simplemente no pudieron atravesar y a lo mejor posiblemente hay otros que buscan otras cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, buscan a lo mejor atención, pero no lo sé, o sea, es que es bien difícil como atreverme a decir que alguien se suicida porque quiere reflectores, no está, o sea, no se puede, no se podría decir eso, de hecho, ¿no? Seguramente de hecho creo que habrá quien sí, por algunas otras razones, pero como dices, puede ser cualquier cosa, ¿no? Y yo puedo decir el día de hoy sin ningún problema que en algún momento llegué a tener pensamientos así y nunca pensé en hacerlo en un lugar público, justo como dices, ¿no? O sea, fue así como que era más fácil en mi casa o en algún lugar cercano, porque pues también no es así como que algo que grites a los cuatro vientos, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, sí es extraño, nunca lo había pensado, de hecho, el decir no fue en un lugar familiar, vaya, por decirlo de alguna manera, sino que es en un lugar público, en un lugar conocido o en algún lugar con fama, ¿no? Porque a lo mejor sucede esto. Esto en la Torre Eiffel, porque a lo mejor el otro puente ajá, no es un monumento, ¿no? O sea, no, digamos, pero a lo mejor sí tiene la fama de exacto, que, como dices, que a lo mejor en ese momento buscas algo seguro que te dé la seguridad de que vas a conseguir tu objetivo. Y sí, porque, como dices, si ahí ya hay certeza de que lo han hecho es porque se puede, ¿no? Porque ha pasado, ¿no? Entonces, ya hay algo que te reafirma que efectivamente en ese lugar pues vas a morir, ¿no? Ajá. Otro lugar, el tercer lugar que vamos a mencionar son las cataratas del Niágara, que también son muy famosas. Esas cataratas pues son un conjunto de cascadas que están entre Canadá y Estados Unidos y la caída es aproximadamente 50 metros, o sea, es una caída pues bastante grande. Grandísima. Y se dice que aproximadamente 40 personas mueren al año en este lugar. Se dice que el 70% de estas muertes son por suicidios y el otro 30% por accidentes, imprudencias de la gente que ya conocemos, ¿no? Sí, claro. Uno de los datos extraños es que también el 70% de estos suicidios ocurren del lado canadiense y no del lado estadounidense. Okay. Es un poco extraño, aunque también podría creer que las cifras de Canadá son exactas y a lo mejor las de Estados Unidos pues no las dicen. Sí, claro. No, o sea, también, no lo sé, ¿no? Sí. Pero quién sabe. Hay otro lugar que es el Cabo Beachy, que este es un acantilado en la costa sur de Inglaterra, que en sus partes más altas llega a medir hasta 160 metros de altura, o sea, inmenso, ¿no? La altura. Este lugar es famoso porque se grabó parte de la película de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, pero su verdadera fama es por un tema más oscuro, ya que en este lugar se suicidan aproximadamente 80 personas al año. Solo las que se registran, pero se cree que pueden ser muchas más, porque no las ven o porque no se sabe, ¿no? Porque es muy grande el lugar. Literalmente las fotografías que se encuentran en internet de este lugar parecieran que es el fin del mundo, porque es muy alto y digamos está el mar hacia adelante, pero lo que lo hace ver más tétrico es que en algunas temporadas toda la costa está llena o rodeada de neblina, entonces se ve como si fuera digamos como si estuviera el fin de la montaña y las nubes prácticamente, o sea, entonces se ve fuerte, o sea, voy a subir un poco de estas fotos para que puedan ver este tipo de lugares, ¿no?
Otro de los lugares muy famosos, y seguramente sí han oído hablar algunas de las personas, es el puente del Golden Gate en San Francisco. Y aquí se dice que cada año acuden a este lugar aproximadamente más de 200 personas que intentan suicidarse, ¿no? Quitarse la vida. Según los registros, 40 personas son las que sí llegan a hacer este acto o a quitarse la vida. Okay. Y al igual que en China es un problema social muy fuerte, por lo cual hay gente que da rondas por el lugar buscando ayudar a la gente que quiera quitarse la vida, e incluso el gobierno está creando una red anti-suicidio que estará lista para el siguiente año. Como dije, más de 200 personas acuden para intentar suicidarse, muchas de ellas son salvadas por la gente que da rondas y otras porque simplemente no lo hacen, o sea, llegan al lugar, piensan que se van a quitar la vida, pero por alguna u otra razón no lo hacen, no claro. Tienen, digamos, es que no quiero decir el valor porque no me parece como una palabra correcta. Es que mira, no es como que decidas qué vas a desayunar, ¿no? Exactamente, o sea, es una decisión fuertísima que si la tomas en un instante, pero pues al final es la decisión, ¿no? Sí, o sea, no tengo como la palabra para decir qué, pero mucha gente no lo hace porque sí. A lo mejor al final en el último momento cuando ya está ahí se da cuenta de que pues a lo mejor hay algo por lo que sí es bueno seguir aquí, ¿no? Muy seguramente las personas que sí lo hacen es porque definitivamente no encontraron ninguna razón es una decisión para seguir aquí, ¿no? Fuertísima, importantísima, que al final solamente esa persona puede decidir, ¿no? Exacto. ¿Sí? Entonces, digo, nada más como comentario, si alguien que está escuchando esto está pasando por una situación difícil, de verdad, pidan ayuda, busquen ayuda, llamen a alguien, incluso si no lo quieren hacer público, lo quieren hacer solamente ustedes, sin que nadie se dé cuenta, adelante, ¿no? De la forma en que sea, pero busquen ayuda. Entonces sí considero que el tomar la decisión es complicado. Muy difícil. Yo por ejemplo, yo puedo decir, nunca he tenido muchos problemas, he tenido depresiones, he tenido bajoneos, ¿no? Emocionales, pero nunca en mi vida me ha pasado por la mente el quitarme la vida, ¿no? Yo no puedo imaginar, o sea, mentiría si digo sí me imagino, o sea, ni siquiera me imagino lo que debes de sentir, pues para pensar, ¿no? O sea, incluso nada más pensarlo, o sea, pensar en quitarte la vida, ¿no? Debe ser muy, muy difícil, ¿no? Y hasta aquí pues hemos nombrado lugares famosos porque se realizan muchos de esos actos, pero ahora vamos a mencionar los 3 lugares que nos parecieron más raros y que están rodeados de misticismo. Y aquí viene ya lo que nos lleva a este programa, La Incógnita de lo Incierto, a hablar de este tipo de lugares, ¿no? Y el primero es la estación del metro Rabindra Sarovar. Esta estación forma parte de la red del metro de Calcuta, en la India. Okay. Desde su inauguración se han registrado alrededor de 200 o más suicidios. Se dice que en las últimas décadas se ha incrementado estos actos en el lugar. Puedo entender también que a lo mejor se ha incrementado porque pues la presión social sí va cambiando en diferentes lugares del mundo conforme va pasando el tiempo, porque por ejemplo yo lo puedo decir acá, ¿no? En México, donde nosotros vivimos, incluso los adultos o ancianos te dicen, ¿no? O sea, nosotros de jóvenes pues ya trabajábamos, teníamos casa, teníamos... Sí. Y eso que nosotros en Latinoamérica no somos una cultura de presión social tan grande como en Asia o en otros lugares del mundo. Aquí y puedes fracasar de cierta manera y sigues tu vida y puedes triunfar más adelante, ¿no? Y lo vuelves a intentar y lo vuelves a Exactamente. intentar. Pero hay lugares de los que, por ejemplo, Japón, que vamos a hablar un poquito más adelante, donde la presión social es inmensa, o sea, terriblemente grande y nefasta. Entonces, puedo creer que a lo mejor la sociedad ha cambiado, todo va cambiando conforme van pasando el tiempo, entonces puedo creer que a lo mejor por eso se ha incrementado un poco estos actos de suicidio, a lo mejor aquí en la India, ¿no? Pero no lo puedo confirmar. Existen datos de suicidios en otras estaciones de esta misma red, pero más del 80% se realizan en esta estación. Y eso es lo que resulta extraño. O sea, ¿por qué hay tantas muertes
Pero ¿por qué más del 80%? Bueno, digamos, si son 200 muertes las que más o menos se calculan, Ajá. ¿por qué más de 160 son en esta estación? ¿No? Aquí volvemos a lo mismo. Posiblemente se hizo famoso este lugar porque empezaron a escuchar que la gente se suicidaba aquí. Entonces a lo mejor, como lo dijimos, ya hay un registro de que efectivamente en ese lugar puedes suicidarte. El cometido. Entonces a lo mejor por eso van a ese lugar, ¿no? Las muertes en este lugar pues, son como en las del metro de la Ciudad de México, que también hay muertes aquí en nuestro país, de gente que se avienta a las vías del metro, es igual allá en Calcuta. E irónicamente esta ciudad de Calcuta se le conoce como la ciudad de la alegría, y la población o los lugareños nombraron a la estación Ravindra como el paraíso del suicidio. Pues digo, es entendible. Si mucha gente va y comete este tipo de actos, pues lo hacen famoso, ¿no? O sea, claro. A lo mejor no de la mejor manera, pero pues se hace famoso. Sí. A diferencia de los lugares que mencionamos anteriormente, este lugar sí está rodeado de supuestos fenómenos paranormales, y ahí les va. En los lugares que comenté anteriormente, no encontré registros de gente que dijera que vio algún ente o que vio algo paranormal, demonios, nada. O simplemente se suicidaban y ya. Una constante y... Pero acá los pasajeros del último tren nocturno dicen que han tenido acercamientos con sombras espeluznantes y figuras completamente negras que se mueven y desaparecen. Otros cuentan que dentro de los mismos vagones se han visto estas figuras negras que desaparecen frente a sus ojos. Yo no me puedo imaginar que estés en un metro y se te aparezca una sombra y desaparezca de la nada, ¿no? Sí. Debe ser difícil, pero también aquí en México, y lo mencionamos en algún programa anterior, existen historias de supuestos fantasmas que se suben a ciertas estaciones en la línea 1 de aquí de la Ciudad de México. Entonces, no me parece tan descabellado ni tan irreal lo que cuentan, ¿no? Claro. Estas personas. Otras historias cuentan que se han escuchado gemidos de niños cerca de la estación y que incluso dentro de la estación del tren se han escuchado gritos y lamentos, no solo de niños, sino de mujeres y de cosas así. Wow. Los conductores del tren o de los trenes también afirman haber visto figuras espeluznantes caminando sin rumbo fijo por las vías. Incluso algunos han dicho que han presenciado figuras humanas sin pies y que están flotando sobre las vías. Acá también en México se habla de que los conductores tienen muchas historias sobre gente que pasa corriendo en las vías del metro, o que ven gente que va caminando en lugares que no debería de haber ninguna persona, ¿no? Claro. Entonces no me parece tan ¿cómo podría decir? Tan ilógico, tan increíble. Increíble, sí lo creo por las historias que también hay de este lado. Y es extraño que en un lugar donde se suicida la gente aparezcan este tipo de entes. Claro. Podría entender que, como los lugareños dicen que son demonios o espíritus que son los que causan las muertes, yo podría creer que no necesariamente es así. A lo mejor pues es la misma gente que cometió un suicidio y que está a lo mejor sufriendo por la muerte que tuvo tan repentina o tan catastrófica, o cómo terminó su vida. Tal vez están penando por ahí, ¿no? Y sufriendo, no lo sé. No podemos, como siempre lo hemos dicho, no sabemos qué hay más allá de la muerte. Entonces, dicen por ahí que, bueno, en algún lugar escuché que la gente que se suicida revive su muerte durante muchas ocasiones. Es, digamos, como su penitencia, su penitencia. Y fíjate, entonces ahí vamos a lo mismo. Tú me estás confirmando lo que dije al principio. Nosotros tenemos esas creencias. Exacto. Dentro de nuestra cabeza ya está el hecho de que si tú te suicidas, vas a penar muy seguramente y vas a sufrir por el acto que cometiste, ¿no? Entonces, sí es cierto. O sea, aquí en Latinoamérica tenemos mucho como ese pensamiento. Estamos arraigados a ese. Más aquí en México, supongo. Yo no conozco otros países como sea, pero aquí en México es un tema tan así como que tan común, tan de hablar de ello es complicado, no es como que sea sencillo que lo hablen. Es que es tabú, te digo. Es un tema tabú bastante. O sea,
yo incluso lo pongo más arriba del sexo todavía. Sí, O sea, sí, del sexo creo que hoy ya podemos hablar más abiertamente, pero de un suicidio sí, no, creo que la gente es un como poco que todavía le da complicado. miedo. Sí. Le da miedo, ¿no? Porque también puedo creer que sí. Culturalmente y socialmente no estamos preparados para que si alguien nos dice, ¿qué crees? Tengo pensamientos y tengo tantos problemas que me quiero suicidar. Me quiero matar. Ajá. Yo como amigo, como familia, como lo que sea, puta, yo creo que no estoy preparado emocionalmente para de yo saber cómo actuar y cómo decirle a esa persona, ajá, exactamente, claro, sí. cómo manejar ese tema, ¿no? Entonces, por eso creo que sí es un tema tabú muy fuerte, pero es importante empezar a romper como ese miedo, porque creo que sí es algo muy importante que no le ponemos atención aquí. Y es algo real, en la sociedad, ¿no? Los números son fríos, ¿no? Lo dijiste al principio, ¿cuántos hay en al México año? por lo menos se suicidan 8,000 personas, de las que se saben, ¿no? Porque a lo mejor hay cifras que no sabemos. Sí, ¿no? porque también mi México querido. Entonces... Claro, sí, también hay muchas cosas, ¿no? Claro. Que aquí son grises, pero bueno. Mucha gente ya no se acerca a esta estación del tren después de la hora del último, que es a las 10 de la noche, porque les da miedo todo esto que pasa. Ok. Y sí, a mí también. Muchos de estos lugareños dicen que son demonios, ¿no? Que son espíritus malignos, pero pues también acá en México igual somos bien radicales, ¿no? O sea, vemos algo y decimos, no, es un demonio, es algo del mal. Sí. A lo mejor no, a lo mejor simplemente sí son lamentos o la misma gente que sufrió y que murió en ese lugar, pero pues no sabemos, ¿no? Claro. Y es que como que, o sea, no hay algo que nos confirme cuál es la razón. O sea, no. Jamás. Como siempre lo hemos dicho, yo creo que nosotros no vamos a tener la oportunidad de saber qué es un fantasma o qué es este tipo de manifestaciones, pero muy seguramente en un futuro sabremos qué es esto, ¿no? Ahora, el segundo lugar que quiero hablar como de temas un poco pues, más pues, paranormales es el puente de Overtoun en Escocia. La verdad no sé si se dice Overtoun o Overtoun, no sé bien cómo se pronuncia en escocés, ¿no? El lugar, pero es en Escocia. Anteriormente hablamos de lugares donde se suicidan seres humanos. Y este me pareció extraño porque se dice que este puente se construyó en 1895, o sea, más de 100 años. Ahora, ahí les va. También algo que ahorita que estoy hablando de fechas me resulta a mí o me salta a la vista y cuando leo es que la mayoría de cosas, digamos, paranormales o cosas que no se pueden entender, regularmente son en construcciones muy antiguas. Casi nunca son en construcciones recientes. Por ejemplo, muy pocas, o sea, sí se habla, ¿no? Pero prácticamente siempre es como en construcciones muy antiguas. Pero pues puedo entender a lo mejor también por la historia y todo lo que se queda arraigado o la energía que se arraiga en esos lugares. Ahora, este puente tiene una altura aproximadamente de 12 metros. No es tan grande como las otras, pero aún así sí es una altura considerable. Son 2, 3, 4, 5, más de 5 pisos. Sí. Entonces es bastante considerable esta altura. Y debajo de este puente se encuentra un río. E incluso se dice que es una cascada, una pequeña cascada la que está ahí. Okay. No sé si se le puede llamar cascada porque es muy pequeña, pero sí es como cae agua en ese lugar. Okay. Lo extraño de este lugar es que a partir del 2005, que fue la fecha en que se descubrió el primer caso, o sea, porque anteriormente seguramente hubo más, pero no se sabía. A partir del 2005, alrededor de 600 perros han saltado desde este lugar y se dice que al menos 50 han muerto ahí. Pero no son gatos, no son otros animales, no son nada, son solo perros. O sea, eso es lo extraño del lugar. Okay. Que solo son los perros los que se lanzan desde este puente. Los habitantes del pueblo Dumbarton, que es el lugar donde está este puente, no se explican por qué razón los perros se lanzan desde este puente. Algunos dicen que posiblemente los perros se deprimen y saltan desde este lugar, pero pues nosotros estamos pensando como humanos, o sea, no sabemos si realmente los perros se deprimen. Mi lógica me diría que sí,
que sí tienen sentimientos y que sí tienen emociones, porque los he visto y veo que sí demuestran emociones y ciertas cosas, pero pues no podría asegurarlo, ¿no? Yo no sé si, digo, a lo mejor voy a pecar de inteligencia humana, pero no sé si un perro tenga la conciencia de que Exacto. haciendo eso va a terminar Es con su sus sufrimiento, problemas, ¿no? ¿no? O sea, Exacto, no sí, sé sí, claro. si tenga la conciencia suficiente para entender. Yo O sea, creería que no, porque pero quién de sabe. que esté deprimido y tenga además, sí lo creo. Sí creo que un perro sea capaz de sentir todo eso, pero sí de tener esa conciencia, no. Sí, no, es complicado, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora, un pastor, no es un perro, o sea, un pastor Alemán. Afirma que después de estudiar el comportamiento de los perros que se lanzan desde este lugar, él llegó a la conclusión de que los perros saltan repentinamente porque captan el aroma de algún mamífero o de los pinos que se encuentran cerca, y esto los hace saltar como si fuera un instinto, ¿no? Okay. Por los olores. No me parece tan descabellado porque los perros se guían mucho por el olor y por este tipo de cosas. Entonces, podría creer que sí puede ser una de las razones, ¿no? Okay. El psicólogo canino David Sands desconocía que existían psicólogos de perros. Dice que estudió varios factores en el lugar, como la vista, el olfato, el sonido del lugar, y él concluyó que el follaje que está en ese lugar del puente enmascara la caída del otro lado, por lo cual los perros no perciben que hay un vacío. O sea, ellos solo ven que está plano. Entonces, por lo cual, ellos se lanzan sin ninguna reserva. O sea, ellos ellos están caminando normal. Exacto. Y no se dan cuenta. Ajá, exactamente. Okay. O sea, eso dice él, ¿no? Ahora, esta parte también me daría como un poco de razón en lo que dije anteriormente. Según dicen que los saltos de estos perros se realizan siempre en días soleados, en días con luz. Por lo cual, entonces, la teoría anterior pareciera que tiene razón, porque seguramente algún efecto con la luz del sol es lo que hace que no vean o los atraiga hacia ese lugar a los perros. No toda la gente que vive ahí o los que están como muy cercanos a este lugar aceptan las teorías que dije anteriormente, porque el pueblo es muy supersticioso. De hecho, en una de las entrevistas que encontré de un taxista, dice que él desde niño jugaba cerca del puente y sentía la presencia de espíritus. O sea, él habla que desde niño había espíritus por ahí. Hay otra persona que es un profesor de religión y filosofía de nombre Paul Owens, y él investigó las muertes de los perros durante más de 10 años. Incluso hasta escribió un libro de esto. Dice que las muertes de estos perros son causadas por un fantasma. O sea, él atribuye, él no acepta la teoría de una visión. Ajá. Él dice que ven un fantasma, y él ha nombrado este fantasma como la Dama Blanca de Overton. El fantasma, según, es el espíritu de una mujer local que murió en 1908 y que, según Paul, nunca superó la muerte de su esposo. Algo parecido, digamos, a la Llorona. Una Llorona. No, acá en México y en Latinoamérica. El profesor afirma que este fantasma se encuentra en el lugar y que solo los perros son capaces de percibirlo, y que ella los lleva, digamos, a la muerte. Según mis experiencias y creencias, los perros sí tienen sentidos desarrollados, diferentes a los que tenemos los humanos. Y ellos perciben cosas que creo que nosotros no somos capaces de percibir. Porque, por ejemplo, hay una creencia aquí en México que dice que los perros son capaces de percibir los temblores antes de que sucedan. Ajá. Bueno, no sé si antes de que sucedan, supongo que ellos perciben las vibraciones antes de que lleguen o que nosotros seamos capaces de percibirlas, ¿no? Y yo sí me he topado con temblores aquí en México. Sabemos que México y más la Ciudad de México es un lugar donde imán para temblores. Y sí me atrevo a decir que yo sí he visto el comportamiento de ciertos perros antes de temblar. Entonces, como si avisaran de cierta manera que algo va a suceder. Incluso me atrevo a decir también que los perros, y yo que he convivido con mascotas, perros específicamente, hay historias, no solo mías, sino de gente que tiene perros, que dice que luego les ladran a lugares en la oscuridad o lugares al vacío, o le gruñen algo que pareciera que está en el lugar, pero no hay nada. A mí sí me llegó yo sí llegué a experimentar ese tipo de cosas, que le ladran y le gruñen a algo a la nada, que no hay, donde no hay nada. Entonces,
podría creer que a lo mejor los perros sí tienen un sentido desarrollado diferente, algo que no a lo mejor no es ni nuestro oído, ni la vista, ni el olfato, ni nada de lo que nosotros, los sentidos que tenemos, tal vez ellos tienen un sentido diferente, ¿no? Claro. No lo sabemos. Los lugareños de aquí dice que efectivamente tuvieron acercamientos con la Dama Blanca en algún momento. Hay algunos que cuentan que la veían pasar en las noches en las calles, incluso algunos por sus ventanas, lamentos. Por eso yo como que lo relacioné mucho con la Llorona. Nosotros aquí en Latinoamérica tenemos la Llorona, que también es una persona, una mujer que sufrió algo en vida, cometió un acto atroz también y no lo superó y se lamenta y aparece en varios lugares, ¿no? Hay un registro también que me pareció interesante de este lugar en donde un hombre lanzó a su hijo porque creía que era el anticristo y sí murió el niño. Okay. Tristemente no fue condenado. Tiene que ser tema de podcast, No fue condenado. Sí. No fue condenado por las leyes del lugar, del pueblo, donde pues atribuían que sí posiblemente había algo de cierto en que él era el anticristo y por eso no lo condenaron como tal. Esto fue hace muchísimos años, no, hoy estoy seguro que en los años más recientes no sería posible, ¿no? Pero hablo de un pueblo que, como lo dije anteriormente, es muy supersticioso y creen mucho de este tipo de cosas y espíritus, ¿no? Ahora, nos vamos ya al último lugar y el más interesante para mí de todos, y es el bosque de Aokigahara en Japón. Aokigahara es un bosque de aproximadamente 35 kilómetros cuadrados, ese es su tamaño, también conocido como Yukai, que en su traducción, digamos al español, es mar de árboles. Está situado al noreste de la base del monte Fuji. Se dice que el monte Fuji es un volcán que en este momento está inactivo, pero este volcán hizo erupción en el año 864 después de Cristo. Aquí voy a decir algo que me pareció, estuve investigando y decía 864 NE, creo que decía, y entonces yo decía, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón? Es después de Cristo, entonces estuve investigando y resulta que los japoneses no tienen arraigada la religión católica como tal. Nosotros sabemos que hoy es el año 2022 después de Cristo, después del nacimiento de Cristo. Ellos lo tienen como una nueva era. Entonces, o sea, ellos sí tienen el mismo año, pero no lo consideran como si fuera después de Cristo. Bueno, este fue algo nuevo que pueden aprender. Wow. Se dice que en el 864 hizo erupción el volcán y los torrentes de lava llegaron hasta la base del monte Fuji, donde se secaron y se formaron grandes capas de rocas volcánicas, las cuales al pasar de muchos años dieron vida al ahora frondoso bosque de Aokigahara. Desde aquí es como extraño la naturaleza, el hecho de cómo un desastre natural, y lo digo desastre entre comillas porque es un desastre para nosotros los humanos, pero muy seguramente para la naturaleza no lo es, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque por lo que estoy diciendo, un desastre natural que hizo erupción dio vida a un bosque gigantesco, ¿no? Entonces realmente no fue un desastre. Para los humanos sí, pero para la naturaleza. Hay cosas que no entendemos. Exactamente, para la naturaleza no. Y aquí va algo que empieza como lo macabro de la historia de este lugar, porque se cuenta que en Japón, en el Japón feudal del siglo XIX, en los años 1800, la hambruna y epidemias azotaron gran parte del país. Esta crisis fue tan grave que las familias más pobres abandonaban en bosques, montañas o en algún lugar remoto a los niños, adultos enfermos o ancianos que no podían alimentar, y a esta costumbre se le llamó obasute o obaste. En la actualidad, este acto como tal, pues a mí me parece grotesco, ¿no? Pero pues tenemos que entender que era otra época y, contrario a lo que podríamos pensar, los adultos y ancianos entendían esto como un acto de amor y aceptaban su destino. Wow. O sea, ellos, incluso hay tribus nómadas donde hacían lo mismo. A los viejos siempre en cierto lugar ya los dejaban porque eran una carga para la tribu, ya no servían y no... Era más difícil tenerlos a ellos. Incluso no solo los humanos, incluso los lobos, otros animales hacen este tipo de acciones, digamos, como para sobrevivir. Entonces,
Hoy lo veo descabellado, pero pues en esas épocas no era así y ellos aceptaban su destino como tal. Sabían que era algo que era para ayudar a su familia, ¿no? Para que pudieran subsistir. Se dice que en este bosque se abandonaron a miles de personas en esos tiempos, por lo cual surgieron historias que afirmaban que en este bosque estaba repleto de yureis. Los yureis o el yurei para la gente que no está familiarizada, digamos, con los temas japoneses o un poco de la cultura japonesa, se dice que son fantasmas como tal, son fantasmas como acá en Latinoamérica, y se piensa que son espíritus de personas que cometieron suicidio, murieron de una forma repentina por un accidente o no tuvieron una ceremonia al momento de morir. Lo importante de este lugar, o bueno, no lo importante, lo más sobresaliente, aunque no está tan chido, es que es un lugar imán, o sea, literal, ahora sí lo puedo decir, literal es un imán para la gente que quiere cometer un suicidio allá en Japón. No hay una certeza del número de suicidios cometidos en este lugar, pero se dice que hasta el 2010, y esta es la fecha en que se dejaron de publicar los números porque era ya tan grave o es tan grave el problema que el gobierno nipón ya decidió mejor ya no dar cifras ni fomentar como este acto. Digamos, de alguna manera incitas. Ajá, exactamente. ¿No? Claro. Ya ni siquiera pasarlo en tele, ya no dar cifras, ya no dar. Pero se decía que en el 2010 por lo menos 100 personas se quitaban la vida en el lugar. Al menos 100 personas cada año. El antecedente o por qué digamos que este es un imán para suicidas data de los años 60, pero anteriormente a esto, incluso en los 50 o antes, ya se encontraban cuerpos de personas que se quitaban la vida. O sea que esto no es del 60 para acá. Se incrementó por lo que voy a platicar, pero no necesariamente ese es la causa inicial. Exactamente. Anteriormente ya existía. Se dice que su fama como lugar suicida se debe a la publicación de la novela Nami no Tou de Seiko Matsumoto, en la que al final dos amantes se suicidan en este bosque, algo parecido a Romeo y Julieta. Pero hay algo más triste o más escabroso, porque en el 93 se publicó un libro que se llama así tal cual, Completo Manual del Suicidio de Wataru Tsurumi. Y esta es una guía de pasos para suicidarse y recomienda este bosque como un lugar idóneo para quitarse la vida. O sea, en el mismo libro está descrito que ahí te quites la vida. No ahondo mucho en este libro, lo leí, es bastante corto. No lo recomiendo, o sea, yo no le diría a alguien lee este libro porque yo no digo que lo fomente, pero como sociedad no te brinda ningún beneficio que exista un libro como este, ¿no? No te deja nada. De hecho, el libro, haz de cuenta que viene paso por paso, incluso viene como un marcador, o sea, como que ciertas acciones valen más. O sea, al final de cuentas, si tú te suicidas en un lugar donde no te encuentren, si te suicidas con dolor, si no te duele, o sea, todo esto va como un marcador. Y al final, dependiendo del puntaje que tengas, es como tu... La recomendación que te No la recomendación, sino como tu trofeo de cómo te suicidas. O sea, de cómo te suicidaste. O sea, entonces es bastante... Bizarro y no tiene, para mí, no tiene relevancia, ¿no? Que exista un libro como este. Exactamente. Siquiera, o sea, y es extraño porque en un país tan desarrollado como Japón, que hoy se siga publicando este libro, para mí de hecho, es extraño, ¿no? Pero, digamos, por las leyes que existen en ese país, no está en contra de ninguna ley. Entonces, no hay como quitarlo. Están tocando un tema de una manera que yo al menos no comparto, ¿no? Sí, no, yo tampoco. Pero digamos que no están rompiendo ninguna regla, ninguna ley. Entonces, dicen que lo que no está prohibido está permitido, entonces no hay no hay cómo quitarlo, ¿no? Pero bueno, es tan grave el asunto que desde la entrada del bosque hay un letrero que dice así, esto traducido obviamente. Claro. Tu vida es un hermoso regalo de tus padres. Por favor, piensa en tus padres, hermanos e hijos. No te lo guardes. Habla de tus problemas. Me parece bueno que exista un letrero al inicio, digamos, de la entrada del bosque. Pero también aquí voy a empezar a entrar en el tema de las diferencias culturales que yo encuentro entre Japón, por ejemplo, y México, ¿no?
desde el principio te dice, tu vida es un hermoso regalo de tus padres. O sea, desde ahí ya es como siempre hay algo más arriba de ti. O sea, siempre hay algo como de más jerarquía que tú. Uh-huh. Dice, por favor, piensa en tus padres, hermanos e hijos. O sea, piensa en otras personas y no en ti. O sea, creo que acá sería diferente el mensaje, ¿no? O sea, sí, el cómo se abordaría. Es cómo se abordaría, pero también entiendo porque culturalmente, pues ellos están arraigados, sí, como lo dijimos, a jerarquías, ¿no? Claro. Allá, incluso hasta el saludo para la gente mayor es diferente en ese tipo de culturas, ¿no? A la misma edad. Exacto. Sí. Entonces, hay muchas fotos y videos que puedes encontrar en internet sobre este bosque. En los videos se puede ver que es un bosque muy grande, completamente en silencio. Eso es importante, a tal grado de que se percibe, yo lo percibo como melancólico. Tal vez porque yo ya tengo el antecedente de lo que sucede ahí, ¿no? Pero se dice que, o lo que yo investigué, es que la piedra volcánica hace ese efecto de que no se escuche casi ruido, de que no haya eco. Entonces se escucha vacío prácticamente, no se escuchan casi animales, no se escucha prácticamente nada. Entonces desde ahí ya es como melancólico, como algo lúgubre, fuerte. Sí. Hay grupos de voluntarios, como en otros lugares que comenté anteriormente, que recorren el bosque en busca de gente que piensa en suicidarse o para encontrar cuerpos sin vida. Hay cuerpos que son encontrados semanas, meses e incluso años después. ¿Por qué? Porque lo hacen, digamos, de una manera tan bien, entre comillas. O sea, es que, híjole, me resulta en mi cabeza bien... Tan exacto, vamos a dejarlo. No, pero es que me resulta bien así como que... Hay un choque en mi cabeza porque digo, está bien hecho, pero no es algo que... decir bien hecho ante una situación así no es como como que no coincide, no puedo, cuadra. O sea, me cuesta trabajo decirlo, ¿no? Claro. Hay varios documentales, incluso yo vi un par de ellos, y en específico hay uno de una empresa que se llama Vice, que se dedica a este tipo de documentales. Ese sí se los recomiendo porque lo abordan, me gusta mucho cómo lo abordaron, no lo abordan de una manera morbosa, sino como demostrando lo que hay ahí, lo que pasa en ese lugar, ¿no? Este video es un geólogo que visita el lugar o el bosque desde hace muchísimos años porque estudiaba las piedras, estudiaba todo eso, pero después de que se dio cuenta del problema que hay ahí, él empezó a brindar su apoyo para que las personas no se suiciden, ¿no? En el video rondan por varios lugares del bosque y se encuentran con un cuerpo sin vida, pero está censurado en YouTube. Y sí se llegan a ver como que el algoritmo, y creo, de la censura como que no identificó ciertas partes, no identificó como hueso, y sí se ven algunos restos óseos. De hecho sí se ve como un cráneo a un lado y como el cuerpo tirado, o sea, como en el piso, y se ve que la soga está rota. Lo que me hace pensar a mí, incluso él lo dice, el geólogo, es que se ahorcó la persona y como pasó mucho tiempo, él decía que aproximadamente, yo creo que él creía que eran 2 años o más, que se rompió la soga y cayó al piso el cuerpo, y por eso es que como el cuerpo, todo el cuerpo se ve acostado y como que la cabeza se ve más hacia otro lugar, ¿no? Les digo, sí está padre, o sea, sí está bueno el documental porque no lo abordan como algo morboso, ¿no? Okay. Porque hay muchos que han visitado el lugar, incluso Luisito Comunica, que es un youtuber muy famoso, fue a este lugar. Creo que lo abordó también de una buena manera, de una manera respetuosa. No como Logan Paul, que mucha gente conoce a Logan Paul por ser polémico, por ser alguien que hace videos. Él, la gente que no lo conoce, es un estadounidense que hace videos y en Twitch y todo, y desde hace muchos años. Pero él sí llegó a filmar un cuerpo sin vida en el lugar. O sea, él sí fue a Aokigahara, vio un cuerpo sin vida y lo subió sin censura. Y me parece a mí, pues, de cierta manera nefasto, ¿no? O sea, porque no respetas este tipo de cosas. Ahora, yo o nosotros no vamos a subir fotos de cuerpos, solo vamos a subir fotos de los lugares que estamos hablando, pero no vamos a subir ninguna foto de ningún cuerpo ni nada de esto, porque pues no es a lo que quiero o a lo que queremos llegar en este programa, ¿no? Extrañamente, en este lugar no se quitan la vida personas que viven en pueblos cercanos.
Y esto es porque desde pequeños crecen con las historias de los yurei. La gente les cuenta que ahí existen yurei en este lugar. Entonces a ellos les da miedo y no van a este lugar prácticamente. Interesante. Muchos de los lugareños dicen que visitan el lugar desde que son niños y hay muchas historias de que escuchan llantos, gritos, lamentos y los atribuyen ellos a un yurei. Ahora, a lo mejor pues, no es un alma, sino sí posiblemente sí era una persona, ¿no? Que algo hizo ahí, ¿no? Hay un dato para terminar de hablar de este lugar y que es importante, es que en Japón el suicidio es un problema social muy fuerte, Sí. más que en México. Sí, definitivamente. Porque al año se quitan la vida en Japón más de 20,000 personas, ¿no? Aquí se quitan, decimos que son 8,000, allá son más de 20,000. E incluso es lo mismo, las que se registran. Al igual que en China, como lo dije, en Japón o en países asiáticos, no existe una religión que condene como pecado el acto del suicidio. Es un problema social muy fuerte para las prefecturas o la prefectura que es, digamos, donde se encuentra este bosque. La prefectura, digamos, sería como acá, como no el estado, como la delegación. Bueno, hoy ya no se llaman delegaciones. Bueno, el municipio, digamos, ¿no? Okay. La prefectura a donde está este bosque, pues es importante porque ellos tienen que sacar al cuerpo, hacer ciertas cosas con el cuerpo, y es dinero que tiene que gastar, digamos, el gobierno de ese municipio. Okay. Y no tienen tantos recursos, entonces es un problema para ellos muy fuerte, que también es por eso que han implementado como estos de cuidar y de hacer este tipo de rondines y todo este tipo de cosas. Okay. Pero también creo que lo hacen por ayudar a la gente, no claro. solo por esta cuestión, ¿no? O sea, sí también ayuda pero el foco yo creo que es ayudar, ¿no? Sobre todo. Sí, exactamente. Cuando encuentran uno de estos cuerpos, se lo llevan, hacen ciertos procedimientos legales, digamos, pero esa noche en el que la encuentran, meten al cuerpo en un cuarto y se tiene que quedar una persona de guardia ahí con el cuerpo toda la noche. Wow. Me pareció muy interesante porque aquí en México nosotros hacemos algo muy parecido. ¿Sí? Cuando una persona muere, la persona que sea, tenemos la creencia de que necesitamos velar a esta persona toda una noche. Entonces, para la gente que no es de México, no sé si en toda Latinoamérica sea igual o en otros lugares del mundo, pero aquí en México lo que hacemos es que cuando muere una persona, la noche en que muere o la siguiente noche, está el cuerpo presente en una caja, en un ataúd, y toda la familia, amigos, etcétera, están en el lugar y están velando a la persona toda la noche. Nunca se queda sola, porque la creencia es esta también, como el darle como el último adiós a la persona, ¿no? Y que llegue bien a donde tiene que trascender o llegar esta persona. Entonces allá es prácticamente lo mismo. Cuando una persona muere tiene que haber un guardia con esta persona, con este cuerpo. Como se supone que ellos no tuvieron esa muerte, o no es esa ceremonia cuando murieron porque se quitaron la vida, lo hacen cuando los encuentran para, digamos, como liberar y que descanse esta persona o este cuerpo. Me encontré también todo lo que busqué, un dato muy, muy interesante, y es que si alguien decide quitarse la vida en el metro, por ejemplo, de Japón, o en algún lugar que desate un caos social, los gastos que se deriven de este acto son cobrados a la familia. Wow. Entonces, es por esto que creo que la gente que se quita la vida lo hace en lugares apartados y remotos, en donde no van a causar ningún problema. Digo, perdón. Aparte del shock que le vas a crear a tu familia, el gasto que le podrías generar, digo, yo creo que al final si tomas una decisión así es porque quieres causar menos problemas, ¿no? Sí, podría. No que tu familia todavía tenga que preocuparse por otra cosa. Exactamente, ¿no? Entonces también puedo creer que entonces por eso es muy famoso este lugar, ¿no? Sí. Porque no vas a causar un caos social como tal. Me pareció importante mencionar que todas las muertes que hay en este lugar son porque se asfixian o se ahorcan. Al principio empecé yo a pensar ¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón por la cual se quitan?
yo llegué a la conclusión con todo lo que leí es que no es tan sencillo o no es tan fácil tener un arma de fuego en Japón. No es como acá. Acá es muy sencillo tener un arma. Claro. Allá no. O incluso un arma blanca. Entonces, por eso podría pensar que es la manera en que se matan ahorcando. Pero también luego me entró así en mi cabeza. Dije, bueno, pero hay cuchillos, no, pero no lo hacen, o sea, lo hacen ahorcándose. Hay algo que es, pues, de cierta manera como bizarro, es que hay algunas personas sí las han encontrado con el libro, manual que comenté hace rato, ahí en el lugar, o sea, o cercanos a donde se ahorcan o se matan, está el libro. También está como triste el documental que les comentaba, porque se va encontrando con muchas flores en el lugar, en todo el bosque. Entonces esto es porque las familias van y les dejan flores y cosas, incluso les dejan dulces y como mangas y cosas así. Yo supongo que lo que les gustaba en vida, como un tributo a la muerte. Acá en México, o sea, también lo hacemos. Como incluso si fuera un cementerio, ¿no? Bueno, sí, incluso ya ves que aquí en México también lo hacemos. Por ejemplo, yo veo incluso en avenidas, en ciertos lugares donde hubo un accidente y alguien murió, claro, se le pone una cruz o algo que sea como que identifique que en ese lugar perdió la vida una persona, y ahí van y le dejan igual flores y le dejan ciertas cosas, ¿no? Algo parecido es en el bosque. Y pues fue el bosque de Aokigahara, que es el lugar más famoso de todo el mundo. No es el lugar donde más se suicidan, pero es el lugar más famoso. Incluso les digo, hay muchos youtubers, muchos influencers, mucha gente creadora de contenido que habla de este lugar. Lo pueden encontrar en internet. Si les interesa, pueden buscar un poco más del tema para que vean que sí es un tema social muy fuerte, ¿no? Allá en Japón también el tema social, porque la presión es tan fuerte para ellos que si no entras a una buena universidad, o sea, si no entras a una buena escuela y no te gradúas, digamos, con honores y encuentras un buen empleo, eres un fracasado, eres tachado, eres una escoria de la sociedad como tal. Entonces esto pues sí les afecta mucho, ¿no? A ellos la presión del no poder. Y hablamos, o lo hablo yo, que es muy fuerte porque acá sabemos que no todos tenemos las mismas habilidades, no todos somos buenos para lo mismo. Cada quien tiene habilidades diferentes y cada quien tiene como especialidades. Entonces, el compararse con alguien exitoso, entre comillas, debe ser muy, muy difícil, ¿no? Y porque yo creo que la misma familia fomenta esto, porque pues culturalmente así están acostumbrados a que tienes que triunfar y tienes que ser algo en la vida, ¿no? Igual acá en México. Pero tenemos como esa libertad de que si tú no hiciste algo como toda la gente te dice que tiene que ser. La presión no es tan alta socialmente. En ese aspecto no es tan alta. Tenemos cientos de problemas graves, pero creo que ese no es uno de los problemas tan fuertes, ¿no? Exacto. Para finalizar, quiero mencionar nuevamente que este programa no lo hicimos con afán de generar ningún morbo, ni fomentar ningún acto de suicidio ni nada por el estilo. Damos los datos porque nos parecen relevantes y fundamentales para generar conciencia sobre nuestro bienestar mental, que es algo que creo que es importante. Y es importante para mí decir lo siguiente, ¿no? Hace un rato tú platicabas y decías que si alguien tiene problemas, ¿no? Yo quiero decir algo que posiblemente no esté de más, ¿no? No esté de más decirlo. Claro. Y sabemos que hay momentos muy complicados en la vida, que a veces parece que no existe ninguna solución, ¿no? Seguramente habrá momentos en los que te sientes solo, alguien que nos esté escuchando, ¿no? Que la vida pareciera que no tiene sentido, que la solución está más cerca de lo que creemos, ¿no? Muchas veces no nos acercamos a alguien porque mis problemas no son sus problemas, ¿no? Porque no queremos molestar a la gente, porque no queremos demostrar flaqueza, no queremos demostrar debilidad, porque estúpidamente en nuestra sociedad estamos acostumbrados a que debemos ser fuertes y no llorar y no sentir. Entonces eso no es cierto. Sentimos, nos duelen las cosas. Yo no soy nadie, ni creo que tenga la calidad moral para decirle a alguien que no haga algo, ¿no? Lo único que les puedo decir es que no están solos, siempre hay alguien que puede
brindarte su mano. A veces la ayuda no llega de las personas que crees que va a llegar, a veces llega de alguien más, ¿no? Lo mejor para mí es acercarse con un especialista, y por lo mismo creo que es importante dar el siguiente dato. En México existe un teléfono de ayuda llamado Línea de Vida, que es el 014. Si tú tienes algún problema, algún pensamiento suicida, si tú crees que la gente o tu familia va a estar mejor sin ti, yo no puedo decir si van a estar mejor, no lo creo, simplemente. No creo que la gente esté mejor sin alguien, ¿no? Yo creo que lo mejor que puedes hacer en estos casos es acercarte a especialistas. Este número, como lo dije, lo voy a dejar ahí en la descripción del programa, por si alguien lo necesita. En México no hay como en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, donde hay foros donde te ayudan. Si tú tienes este tipo de problemas, puedes entrar y tienes pláticas con gente especialista que te puede ayudar. Acá en México no es un problema que sea, no digo relevante, sino a lo mejor para el mismo gobierno no es tan importante y no le da tanta prioridad, ¿no? Pero creo que sí es importante que nosotros sepamos que existen gente que te puede ayudar, psicólogos, psiquiatras, y para mí lo mejor es que alguien especialista te pueda apoyar, porque hace rato lo dije, si a mí se me acercan, yo le voy a dar palabras de aliento y voy a tratar de ayudarlo, pero yo no voy a saber qué hacer. Yo no voy a saber cómo proceder y dónde llevarlo y cómo. Lo mejor es ir con un especialista para que esa persona te ayude y te oriente y te pueda ayudar. Y lo dije, esto no está de más mencionarlo porque no sabemos muchas veces el impacto que pueda tener alguna de nuestras palabras, y si esto puede ayudar en algún momento a alguien que posiblemente esté pasando por un momento difícil, pues es importante que sepan que hay a dónde ir, ¿no? O sea, hay a dónde asistir y quien te puede apoyar. Y digo yo, nada más para finalizar y despedirme, quiero dar primero que nada gracias a la gente que nos escuchó hasta acá. Digo, sé que es un tema delicado que sale un poquito de lo normal que hablamos, pero siento que, como dices, es muy bueno el generar también esa conciencia, ¿no? El poder hablarlo, o incluso, ¿no? Yo te lo puedo decir, el a lo mejor tener un lugar donde puedo escuchar de esto. Uh-huh. Porque durante pues todo el tiempo que yo me sentí con bastante depresión, incluso con este tipo de pensamientos, no se hacen de la vista gorda, vaya, mucha de la gente. Porque es tabú, yo sé, como lo dije. Ajá, es mucho tabú, y como dices, hay mucha gente que te quiere tanto también, que no quiere decirte nada porque siente que la puede regar. Y tal vez sí, ¿no? Entonces, sí. Lo mejor sí es buscar ayuda profesional. Sí, claro. Lo digo por experiencia. Si tú estás en un momento en el que realmente sientes que no se puede, yo como experiencia personal y desde mi experiencia te puedo decir, sí pasa, no es sencillo, se tiene que tener mucha fuerza, pero de verdad llega un momento en el que tiene un fin. Entonces busquen ayuda, que no les dé miedo, que no les dé pena, o incluso si necesitan hacerlo por su parte sin que nadie se entere, como lo dije hace rato, háganlo, pero háganlo. Sí. Porque no es algo, y lo digo, insisto, desde mi experiencia, no es algo que se pase el día de mañana. Conforme pasa el tiempo se va agravando, se va empeorando la situación, y va a llegar un momento en el que tal vez tu mente sea más que tú, y en ese momento busca ayuda, porque de verdad sí se puede afrontar eso, sí se puede pasar, ¿no? Sí. Llega un momento en el que termina y de verdad sí hay muchas cosas que valen la pena, aunque en este momento esté nublada tu vista, ¿no? Entonces, busquen ayuda si la necesitan, y si conocen a alguien que necesita ayuda, direcciónenlo, y simplemente estén ahí, porque muchas veces no saben como dices, el simplemente un mensaje, el 2 minutos de risa, a veces es la diferencia en el día de esa persona. Sí, claro. Y también es importante, para despedirme, y para mí es importante mencionar que muchos de estos problemas no se pasan, como lo dijiste, con palabras. Muchos de estos problemas son medicados, porque la mente es algo que
hay algo en tu mente que te está haciendo esto, ¿no? Entonces, no es como que digas ya, voy a dormir y mañana ya se me pasó, no, o sea, Exacto. entonces sí es importante ir con especialistas y que sepan que ir con el psicólogo, ir con el psiquiatra, romper esos tabús, esas malas costumbres que tenemos de decir que si alguien va al psicólogo es porque está loco. Al contrario, creo que lo mejor que puede hacer cualquier persona, incluso si tienes o no crees tener problemas, lo mejor que puedes hacer es ir con un psicólogo para ver todo lo que traes adentro, ¿no? Y rompan tabúes, esto sí es un poquito delicado, sobre todo a las creencias de la gente, y hago énfasis en si en algún momento requieren llegar a un psiquiatra, requieren llegar a tomar un medicamento, no están locos, no está mal, al contrario es una gran ayuda, lo digo, insisto, por experiencia. Yo tuve que tener medicación durante unos meses, unas semanas, y la verdad es que fue de gran ayuda, y no significa que toda la vida voy a estar medicado o que voy a estar drogado o que voy a estar, no, simplemente ajustaban lo que requerían ajustarme para no sentirme tan mal, porque muchas veces también no es un tema solamente psicológico, sino que ya entran pues situaciones y sustancias que Sí, requieres claro. que Sí, o sea, tu cuerpo igual, tu mente ya Exacto. está haciendo algo que digamos, entre comillas, ¿no? No es normal. Exacto. Pero Y necesitas ayuda, necesitas medicación y no está mal, de verdad. Rompan con esos tabúes y si en algún momento lo requieren, sé que es difícil, sé que por un momento a lo mejor te va a entrar el chip de decir, caray, tan mal estoy, pero... ¿O qué van a decir? Exactamente, No. pero créanme, Pero es no. lo mejor que puede pasar, siempre y cuando sea por un especialista y que sea con los cuidados que se requieren tener. Exactamente. Y bueno, pues yo soy Ava y como lo dije, este programa no fue para generar ningún morbo, al contrario, creo que lo que menos quería era eso, era generar como cierta conciencia. Abordamos el tema de cierta manera respetuosa, porque Claro. creo que aunque alguien decida quitarse la vida, es muy su decisión y no hay nada de malo en eso, o sea, Sí. simplemente fue, no sabemos ni podemos juzgar por qué sucedió, incluso digo a la gente que conozca o sepa que alguien cometió este acto, no juzguemos jamás a nadie, Claro. ni a nada, porque no sabemos lo que la gente vive, es muy fácil a veces hablar desde fuera, pero lo mejor que podemos hacer es pues estar ahí si conoce, exactamente, ser empáticos. Y pues yo me despido por esta ocasión, espero que les haya gustado el programa. No me queda más que decirles gracias nuevamente por apoyarnos, denos like, síganos en todas nuestras redes sociales, ahí estamos subiendo información y cositas de repente, entonces es importante que siga creciendo un poco más la comunidad incógnita y pues recuerden siempre abrir sus mentes y abrirse a las posibilidades.